Ya son las 10 de la mañana con 34 minutos. Estamos de vuelta en nuestro programa para ir además cerrando ya con este último bloque, centrándonos en el deporte y particularmente lo que se viene este fin de semana. 33.000 corredores van a estar participando en la 19ª edición de la Maratón de Santiago 2026. Se va a estar realizando, ya lo decíamos, este domingo y va a contar con tres circuitos, los tradicionales, 42K, 21K, 10K, pero es bien importante el poder dar también un contexto amplio de las implicancias que tiene una competencia ya clásica de estas características, y para eso ya estamos en conexión hasta ahora con el entrenador de la selección chilena de paraciclismo, ex metodólogo nacional del IND, académico de la UNAV, Óscar Comens, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, aquí estamos. Oye, como siempre, ¿Cómo están muchas ustedes? gracias por todo. Muy bien, Oscar, y bueno, siempre agradecido que nos des ahí también tu tiempo para poder abordar este tipo de temáticas en estas actividades que se han transformado en eventos no menores para nuestro país, ya en lo que tiene que ver con la planificación o el programa de maratones en el mundo. Maratón de Santiago está dentro de las grandes competencias, y ahí bien interesante verlo desde la perspectiva de lo que implica también para un país tener este tipo de competencias. Ya nos iremos también a lo más preciso en torno a lo que es la participación, que es amplia, no solamente grandes maratonistas, sino que además chilenas y chilenos comunes y corrientes también se suman a este tipo de experiencias. Pero, ¿cuán importante es contar con una maratón de esta importancia como país? En general, si tú te fijas un tiempo atrás a la fecha, sin duda que la importancia de este tipo de actividades tan masivas tienen una resultante en la cultura deportiva nacional, porque si bien es cierto, hace, qué sé yo, 30 años atrás una maratón se hacía en Ujú. Santiago, pero habían 500 corredores. Claro. Y hoy en día no es que corran todos 42, corren 35 o 33 mil, como tú bien lo dijiste, pero alrededor de 5 mil, 6 mil personas corren la maratón. Ujú. Pero ya eso es un avance tremendo. Hay mucha gente que corre los 42, hay muchos que corren los 21, y entonces desde el punto de vista de la significancia de la cultura es lo que nosotros rescatamos. Sin ir más bien más lejos, la semana pasada se realizó la primera gran cicleta de Sí. Santiago, que hubo más de 10.000 personas en bicicleta. Entonces, todas esas cosas te van diciendo ya, estamos llegando a un aspecto cultural interesante. Cada vez corre mucha gente, pero también hay muchos que se lesionan, otros que corren por primera vez, están experimentando. Yo creo que Mm. ese es nuestro objetivo. Si vamos, claro, si comparamos Nueva York, Berlín, Ámsterdam, otras maratones del mundo, tenemos que hay 45.000 corredores que van a la maratón, Ujú. pero ya son maratones que le llaman los majors, que son grandes maratones, la gente paga mucho dinero por llegar allá, y ese es como su objetivo. Y ya tienen una cultura deportiva inmersa. Nosotros hemos ido avanzando. Por ejemplo, como tú bien dijiste, hay 33 mil personas, pero hay cerca de 1.500 personas que van a participar en esta maratón Ujú. de otros países. Mira. Eh, entonces eso también habla de que Santiago está siendo protagonista sobre todo a nivel regional, me refiero a Ujú. Sudamérica, como una maratón importante. Está bien organizada, me gusta harto la logística que tienen Sí. ellos, y ha ido avanzando en términos, por ejemplo, de cierre de calle, de seguridad, de horarios, de vestimenta, esta cultura del día previo Mm. de la feria deportiva, que se aprovecha muchas otras cosas. O sea, tú ves que hay capacitaciones, en torno a los teams, ya se forma muchas carpas, tú vas a ver en el día, incluso en la noche, que van a ponerse en la Alameda. O sea, hay un movimiento que yo aplaudo, sin duda.
Oye, Oscar, quería también hablar contigo respecto a, ya que estabas dando cuenta de la logística, los circuitos que hay. Hay el circuito de los 42K que recorre varios sectores, como todas estas competencias parten frente al Palacio de la Moneda, pero en el caso de los 42K da vuelta por todo el centro, después sigue hasta Macul, después por La Reina, Las Condes. De verdad que el recorrido es tremendo y me imagino que esa subida hacia el sector oriente un tramo no bastante complicado. Sí, en general, yo tengo varios deportistas que van a correr esta maratón. ¿Ya? Son todos amateurs. Efectivamente, una de las recomendaciones que les hago es que divido la carrera en varios segmentos. Y uno de los segmentos a cuidar es desde el kilómetro 20 hasta el 32, donde comienza la bajada por Monción Escriba Balaguer y después se Claro. transforma en Andrés Bello. El 20 parte Bueno, en Rodrigo entonces, de Araya y después sigue todo por La Reina y después hasta Las Condes. Ese es el tramo que me dices claro, tú. todo, claro, Vespucio, esa Mm. parte es la falsa cumbre que tiende a ser engañosa y la gente se siente cómodo, pero va comiendo pierna. Entonces, cuando llegas a la bajada, normalmente no, si ya llegaste débil, por mucho que bajada haya, te genera dificultades técnicas y empiezas a flaquear y ahí vienen el gran sufrimiento de una maratón que implica estos casi 12 kilómetros, 10 kilómetros y tanto de vuelta. ¿Te fijas? Ujú. Y en general, claro, en la maratón tenemos esa parte de la dificultad, pero en la media también hay una parte que es desde el Parque O'Higgins hasta como el kilómetro 15 más o menos, ¿Ya? también tiene ciertas dificultades. Después de eso ya es bajada, así que no hay Claro. problema. Eso en Providencia, todo ese, parte en Parque O'Higgins y después va avanzando hasta Providencia, que está incluso por Antonio Varas, ese Claro, sector. ese sector. Entonces hay que tener cuidado para la gente que vaya a correr los 21, que cuando pasan por el Estadio Nacional y un poquito antes en Avenida Mata, no le pongan tanto pino ahí, digámoslo, porque puede que le genere un problema cuando empieza la bajada también. ¿Sí? Perfecto. Y Y y en en el el caso caso de de los los 10K. En el caso de los 10K, tiene todo el comienzo, es al principio, básicamente el primer kilómetro, es un poco en bajada y después se mete por varias calles por el centro, pero es bastante plana esta carrera Mm. porque no hay tanto desnivel, porque piensa tú que Santiago tiene el centro, se encuentra más o menos a los 550 metros sobre el nivel del mar y ya lo más subirá 50 metros. Entonces, Ujú. dentro de esto es como la carrera medianamente más plana. Ya. Y de hecho, cuando llega al puente El Salvador ahí Ujú. y empieza hacia la Alameda, esa es la parte que tiene una bajada más pronunciada, pero Claro. tampoco se nota tanto. Así que, por lo tanto, es una carrera bastante amigable en términos técnicos, si lo llamáramos de esa manera. Entonces las carreras más complejas, sin duda, es la maratón Sí. y los 21. No es una carrera como normalmente lo que yo le digo a mis deportistas, no es una carrera para venir a hacer marcas, Ujú. eh, porque sin duda subes mucho y también tiene mucha bajada. Si queremos hacer marcas ya hay que buscar carreras. Dentro de Chile tenemos varias, por ejemplo Viña del Mar, es una buena carrera, tiene oscilaciones más suaves. Temuco también es una buena carrera que se hace por esta fecha. Entonces tenemos carreras que podemos optar para no estar saliendo fuera de Chile. Pero hay otras que a nivel mundial que están destacando, por ejemplo la Maratón de Valencia, que es donde se hizo el récord con Kipchoge, Ah. que es netamente, esa es una pista de atletismo casi. Berlín, Rotterdam, y podría nombrar varias, Londres también, son maratones bastante planas. Y hay otras que no. Entonces, dependiendo de lo que el deportista quiere y dónde se quiere centrar, a veces me dicen, no, yo quiero hacer mi mejor marca, ok, escojamos una maratón donde efectivamente puedas tomar
una regularidad de ritmo, porque eso es una de las cosas Sí. que normalmente fallan los deportistas, donde toman un ritmo, pero de repente viene una subida y ya el ritmo Mm. no va a ser lo mismo. Entonces, esos detallitos hay que tenerlos en consideración. Oye, Oscar, sabemos que hay que tomar ciertas también precauciones a la hora de desarrollar una competencia independiente del kilometraje que se vaya a llevar adelante. Obviamente, me imagino que hay una preparación previa. A esta altura ya no hay mucho que hacer. Quienes de alguna manera se inscribieron habrán tomado las precauciones del caso, de haberse preparado, haber hecho los exámenes médicos necesarios también para enfrentar una competencia de estas características. ¿Cuáles son también las recomendaciones ya en la carrera? De vestimenta, de hidratación, de alimentación. ¿Hay cosas que pueden hacer la diferencia en el marco de la maratón? Sí, yo normalmente doy varias, pero una de las cosas es, primero, como te decía, ya dividimos la carrera por tramos para que el ritmo sea diferente en cada uno de los segmentos. La otra es el clima. Hay que meterse a estudiar el clima y dependiendo de eso, tomar decisiones. Si, por ejemplo, ha habido momentos que Santiago ha tenido mucho calor Ujú. y eso también afecta al rendimiento. Entonces hay gente que tiene un ritmo promedio y ese ritmo promedio con una determinada temperatura y humedad puede ser muy nefasto. O sea, de hecho, está por estudios que recomienda del 65% de la humedad. Aquí en Santiago no ocurre eso. Pero más de ese nivel y de sobre 25 grados de temperatura, por lo menos tienes que bajar un 10% tu ritmo que ya Ya, trae previo. ¿Ya? Eso es importante. Segundo, efectivamente hay que cuidar la alimentación y la hidratación. Ninguna de las dos puede fallar. O sea, si tienes puestos cada 5 kilómetros, recomendación, tómate todo el agua que pase por ahí. ya. ¿Ya? Entonces es importante también agarrar el vasito, tener la forma y la precaución de cómo tomo el vaso, porque a veces uno corriendo empieza a saltar el agua y se cayó la mitad. Entonces, claro, hay algunos que llevan estos vasitos especiales, otros que llevan unas pequeñas botellitas, o el mismo vaso lo aprietan en la puntita y lo hacen como una forma para que no bote tanta agua, o sea, Perfecto. técnicas que uno puede ir adaptando. Los geles hoy en día son los que más se consumen, pero traten de no botarlos a las calles porque también es parte de nuestra cultura de dejar limpio llevar varios geles. O sea, más o menos esto no se puede ensayar en la carrera, tenía que haber sido ensayado antes, Claro. porque también hay gente que le cae mal la cantidad de alimentación que puede Sí. ser en base a esto. Sí, Oscar, estos geles Eh, que incorporan en general. los geles en general son concentraciones de hidrato de carbono de absorción bastante rápida, por eso se Ujú. inventaron de esta manera, porque tiene eh, varios componentes que hacen que la energía llegue rápido. ¿Ya? Ahora, hay que entender que no es inmediato, o sea, estamos hablando de que ya tú comes un gel y más o menos a la media hora vas a empezar a Ya. sentir un efecto. Entonces, por eso hay que partir con uno y así de a poco ir desarrollando, idealmente cada media hora o cada 5 kilómetros hay que consumir uno. Eso sería como lo ideal. Entonces, estamos hablando de 7 geles más o menos por maratón. ¿Ya? Eso sería como lo usual. No digo que Ujú. esto sea la receta, Sí. hay que probarlo. ¿Sí? Por otras cosas, también a veces se nos olvida que hay que dormir bien Ah, y es parte del proceso, entonces no es la maratón en sí. Y muchas veces con los nerviosismos uno trata de acostárselo más tarde o hace una... No, hay que tratar de tener la cantidad de sueño, pero además de calidad, ¿ya? ujú. Entonces hay gente, por ejemplo, que viene de Concepción, que entreno yo, me decía, le digo, oye, llévate la almohada, vas a un hotel, a veces en el hotel no vas a tener tu cama y no es lo mismo, entonces llévate la almohada y tenés algo por lo menos
similar a lo que pasa en tu casa, ¿te fijas? Claro. Que es muy, muy importante. Lo otro es ¿Vestimenta? vestimenta. La vestimenta tiene que probarse también, porque normalmente tanto los shorts, sobre todo las zapatillas, cuando dice, voy a correr una maratón, me compro las zapatillas y las voy a probar ahí, nefasto, no haga eso. La zapatilla tiene que estar ya previamente usada y probada. Ujú. Entonces, en base a eso, no haga tal de comprar una zapatilla, usarla en la carrera, porque también pueden haber ampollas, heridas y eso es más grave. Entonces también es importante también eso. Las poleras también, hay gente que no le gustan las poleras que entrega La organización. la, la organización y prefieren usar la suya. Bueno, por eso yo creo que es mejor tener algo cómodo, porque al final los 42 también pesan en ese sentido. ¿Ya? ¿Y qué te podría decir también? Por ejemplo, el transporte hay que planificar bien la llegada. Ya. ¿Por qué? Porque la planificación de la llegada implica tener tiempo para calentar bien, hidratarse bien, ir al baño. No es menor, porque hay un encajonamiento antes donde ya no tienes tiempo ni para ir al baño, ni poder calentar. Entonces tienes que considerar ese tipo de Mm. situaciones ¿Cuánto para tiempo que antes, más tú o te menos? vas. Normalmente empiezan a llamar 15 minutos antes y hay gente que está mucho antes. ¿Por qué? Ujú. Porque quiere estar lo más adelante Claro. posible para salir y no entorpecer la salida. Entonces también tienes que considerar eso. Ya, si quieres salir antes, implica varios factores en contra. Vas a estar inmóvil mucho rato y vas a estar pasando frío probablemente. Entonces ahí, recomendación, si vas a estar mucho tiempo antes, llévate una polera larga, manga vieja, qué sé yo, y poder desprendérsela en algún momento, y más de alguna persona va a ser agradecida de que Ujú. encontrara un polerón por ahí tirado en el suelo. ¿Ya? Y eso ocurre mucho en las maratones internacionales. En Nueva York, por ejemplo, hay gente que ya está lista, presta para llegar y ir a recoger la ropa que dejaron los corredores para beneficios Claro. sociales, etcétera. Entonces también tiene un doble aporte. Entonces, recomendación, de repente es bueno, para no pasar frío, no perder el calor, es llevarse un polerón y poder dejarlo por ahí después en la carrera. Entonces, eso son cosas como que importantes. Calentamiento, también es importante tener un buen calentamiento, a pesar de que vaya a estar varias horas ahí. Un calentamiento tiene que ser tranquilo, lento, pero con tiempo. Claro. Entonces, de esa manera preparas el organismo para la gran intensidad que te va a tocar ese día, porque finalmente es muy, muy demandante. No todo el mundo se atreve a correr 42. Los 21 es más masivo, Ujú. pero aún así también hay que tener una preparación importante. Y por último, yo le recomendaría que como entrenamiento esta semana sea una semana, bueno, ya estamos a puerta, Sí, estamos a eh, 2 días. ya 2 días, pero lo importante es siempre bajar las cargas. Perfecto. Si yo tengo una cantidad de volumen de entrenamiento, yo tengo que preocuparme de que esta semana sea una semana tranquila, de activación, como yo digo a veces, tienes que sentirte como un mono enjaulado. Imagínate un mono adentro de una jaula. ¡Quiero correr! ¿Ya? Entonces, eso, eso ya es importante porque finalmente lograste el objetivo, bajaste las cargas y tienes esa ansiedad de que te sueltes la reja y salgas a correr, digamos. Sí. Entonces, esas son como mis recomendaciones. Y lo más importante, disfruta la Mm. carrera, pásalo bien, con la gente alrededor. Eso es una energía que es inexplicable. Sí. Entonces, parte de eso fundamental. Oye, Oscar, ¿has competido tú en alguna de las maratones, en alguna de los recorridos? No, no necesariamente Santiago, en otras. No, en Santiago he corrido varias veces Ya. y en ¿En otras cuál? también. ¿En Hace varios cuál? años ¿En cuál atrás, recorrido? en la de maratón Ya, y el la de 42. 21. También. Ya, Sí, 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 sí. En mi época llegué a tener 2 horas 32. ya. No Bien. era
no era tan bueno, pero tampoco tan malo. Sí, pues no, pero además Eh, completar el 42K ya te lo encargo, pues no es cosa de que lo puede hacer cualquiera. sí, no, obvio. Por eso hay que entrenarlo y tener. Pero yo después como entrenador uno va entendiendo también muchas Sí. cosas, habiendo vivenciado la carrera. Sin duda uno se da cuenta de cosas que puede corregir y que puede recomendar, que Ujú. en el fondo es eso. Oscar Comens nos ha acompañado el día de hoy, entrenador de la selección chilena de paraciclismo, ex metodólogo nacional del IND, académico UNAV, que siempre tiene ahí de la disposición a conversar sobre estas temáticas con nosotros. Un abrazo, Oscar, muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos. Nos Cuídense. vemos, chao, chao.